Sucesos que han marcado la historia, la Gran Depresión, la deuda externa de Latinoamérica y la crisis del petróleo, entre otros. Son crisis que todos recordamos, o al menos hemos escuchado, pero más allá de la tragedia, ¿qué cantidad de personas en realidad tiene claro que es una crisis económica? Una crisis económica es un periodo en donde se presenta escasez en la producción, comercialización y consumo de bienes y servicios. Crisis hay de todo tipo, de oferta y de demanda, de corto y largo plazo. La cuestión es que no hay ninguna crisis que se parezca a la crisis griega llamada crisis de la deuda soberana en Grecia. Grecia era un país muy llamativo antes de los años del 2004, ya que este tenía una corta vida de jubilación, ayudas y beneficios para la población. La crisis griega no se ha venido dando como tal desde los años 2004, sino que esta se ha venido dando silenciosamente desde los años 80. En la época de los 80, la tasa de interés que tenían los acreedores de Grecia eran demasiado altas. Esto sumado a que habían gastos excesivos en el gobierno, militares y gastos estatales. También había corrupción, por lo cual los ingresos fiscales se perdían, y debido a que la zona euro tenía fallas, habían muchos desequilibrios internacionales. Cuando Grecia entra a la zona euro, los bancos griegos tienen que adaptarse también a estos cambios, lo que les generó que la deuda que tenían subiera, aumentando la deuda privada que tenía el país. Es en este momento donde se genera incertidumbre, nadie sabe si Grecia va a poder pagar sus deudas. Después de esto, la cosa empeora cuando se descubre que no solamente tiene la deuda que posee actualmente, sino que tras un engaño, Grecia tiene una deuda mayor a la que poseía, siendo esta no menor al 3%, sino superior, llegando hasta el 12%. Deuda que poseía antes de entrar en la zona euro. Al comienzo este dato no fue relevante porque así como la economía griega no cumplía con las condiciones que pedía la zona euro, otras economías como España y Francia tampoco cumplían con dichas normas. La nueva desconfianza en la economía griega trajo consigo menos inversores. ¿Y qué pasó? Con esto se da la caída de la bolsa de Atenas y se le cierra internacionalmente a Grecia todas las puertas para recibir ayudas y préstamos, generando así la crisis. Iniciada la crisis financiera y con un panorama que no favorecía en nada a la economía griega, las variables macroeconómicas se vieron gravemente afectadas como respuesta a esta crisis. Como podemos ver en la gráfica, en el año 2008-2009 empieza la crisis en Grecia. Esto sucede debido a la crisis inmobiliaria que se presenció en Estados Unidos. Para cuando llega el año 2011-2012, como podemos ver, se pueden dar cuenta que el PIB alcanza un menos 9,5%, lo que nos dice que es el punto más bajo en el que llegó a estar la economía de Grecia. Más adelante, gracias al Fondo Monetario Internacional y el apoyo de la Unión Europea, podemos ver que su PIB se incrementó, para que en el 2016 se recuperara, teniendo en cuenta que también hay un bajón en el 2014 debido a la crisis del petróleo. Pero prácticamente el país va en aumento de su PIB. Podemos analizar la gráfica de consumo con respecto a la gráfica anterior. Como ya expliqué en los puntos críticos de la gráfica anterior, en el consumo sucede de la misma manera. Sabemos que el PIB es lo que le ingresa a la economía. Sabiendo que es lo que le ingresa a la economía, sabemos que si el PIB es menor o es muy bajo, también podemos decir que el consumo lo va a hacer. Entonces, los puntos críticos en el consumo se explican de la misma manera en que explicamos el PIB. El gasto público en Grecia se ha visto afectado por las diferentes circunstancias y mandatarios que han pasado por ella. En el año 2008 hubo una caída del gasto público por la crisis financiera que se dio en Estados Unidos y afectó a Europa y por ende a Grecia. En el año 2009, el entonces primer ministro Giorgos Papandreou decidió mostrar al mundo lo que hoy conocemos como la crisis de la deuda soberana en Grecia. Entre los años 2010 y 2014, en Grecia se toman políticas contractivas para poder así reactivar la economía. Fueron condiciones que le puso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para poder así rescatarlos de la crisis por la cual estaban pasando. En el año 2015 se elige como primer ministro Alexis Tsipras
y él decide continuar con las políticas contractivas de su predecesor. En los últimos 15 años, la inversión en Grecia ha fluctuado mucho y ha caído la inversión gracias a diferentes factores. La primera, en el año 2008, la bolsa de Atenas cayó. En el año 2009, el Standard & Poor's calificó de bonos basura a los bonos de Grecia. En el año 2015, el actual primer ministro Alexis Tsipras hizo medidas para poder incentivar la economía, tales como el corralito bancario y leyes de inversión en los diferentes sectores que favorecían la economía griega. Respecto a las exportaciones en Grecia, se presenta un déficit fiscal en el año 2007, lo que hace que las exportaciones en Grecia vayan bajando año tras año, tanto así que en el 2009 se presenta un menos 16% de las exportaciones de Grecia. Pero en el 2010 se presenta una autorregulación del gobierno, lo que hace que las exportaciones comiencen a subir más y más. Tanto así que en el 2010 las exportaciones suben a un 16%. En el 2014 se presenta una crisis mundial del petróleo, haciendo con esta que las exportaciones de Grecia bajen, ya que el crudo era uno de las materias primas más importantes para la economía greca. Pero en el 2017 se presenta una autorregulación del crudo, presentando unas exportaciones mayores a lo de los años anteriores. Respecto a las importaciones, con el cambio de presidente que se hizo en el 2006, se presenta un aumento del gasto público, haciendo con que incremente las importaciones en el país, haciendo que en el 2006 se presente las exportaciones de un 15% y en el 2007 de un 16%. Con el déficit fiscal que se presenta año tras año, las importaciones comienzan a bajar, tanto así que en el 2009 se presenta un menos 20% en las importaciones. Pero al pasar de los años, en el 2014 entra el Fondo Monetario Internacional a ayudar al país, haciendo que suba de un 0% a un 7% en las importaciones. Con respecto a la inflación, podemos ver que en el año 2009 cae drásticamente debido a que se da la crisis y por esta pues los bonos y la bolsa de valores caen drásticamente, lo que hace que esta baje. Para esto, en el año 2010 se empiezan a implementar reformas como la de austeridad, que dice que es para bajar el gasto y subir impuestos de manera que le entren más recursos al gobierno. En el 2010, dado a que se implementaron este tipo de reformas, se ve como la inflación trata de volver a su punto estable, por decirlo así, para nivelarse, pero en el 2015 se ve que llega a un punto máximo de deflación. Esto se da porque las reformas no funcionaron y se implementan otros cambios de gobierno y otras reformas que están permitiendo actualmente que la inflación vuelva a su punto normal. Bueno, con respecto al desempleo, como podemos ver, en el año 2009, cuando empieza la crisis, debido a las reformas que se tomaron para manejar esta, se implementa la austeridad, que como ya les expliqué, es cuando se deja de gastar, se suben los impuestos, y esto también implicaba el despido de personas, el cierre de fábricas, de manera que el gasto pues disminuyera en cuanto al país y se pudieran tener más ingresos. Esto llevó a que el desempleo subiera notablemente, pero gracias a las ayudas de la Unión Europea y de los bancos que prestaron los dineros para que Grecia pudiera respaldar sus gastos, esto le dio un respiro a las empresas para que pudieran otra vez empezar como a producir y a generar empleo nuevamente, de manera que actualmente el desempleo está bajando otra vez después de haber llegado a un punto máximo antes de tomar estas medidas. Las medidas que tomó Grecia para combatir su crisis fueron apoyadas por la zona euro. Después de que el presidente socialista desvelara todo lo que pasó en el cargo del anterior mandatario, este pide una ayuda a la zona euro, a sus aliados, para que a través de un rescate ayuden a reactivar la economía griega. Pero este rescate tenía también unas condiciones. La zona euro solamente le iba a ayudar si él seguía unas condiciones estrictas para que precisamente la activación de la economía fuera más efectiva. Estas condiciones generaron muchas protestas, más que todo en la población pobre, que fue la que más se vio afectada ante los recortes. Estas condiciones fueron recortes al gasto público, recortes al empleo y recortes también a las pensiones. Junto con esto hubo una subida de impuestos y una desregularización del sector privado. Los rescates fueron 3. El primer rescate, el cual fue aceptado por la Troika,
el cual fue un desembolso de 110.000 millones de euros. Este rescate se suponía que debía durar hasta el 2013 y debía ser suficiente para solventar los gastos del Estado. Pero el año siguiente se dieron cuenta que la crisis era peor de lo que se imaginaban y necesitaban otro rescate. Esta vez el rescate fue de 130.000 millones de euros, los cuales tampoco sirvieron de mucho en los años siguientes y tuvo que haber un tercer rescate. El tercer rescate fue de 7.160 millones de euros. Y cabe aclarar que en el segundo rescate ya se había hecho una alianza con los acreedores de Grecia para pedirles que bajaran su tasa prácticamente al 50% y así disminuir la deuda. También se les hizo firmar unos papeles con deudas a largo plazo para que así Grecia tuviera más tiempo para crecer como economía y pagar sus deudas. La crisis en Grecia no podemos decir que haya sido superada del todo, aunque hay expertos que opinen que ya pasó y que simplemente las personas griegas son muy sensibles por la comodidad que tuvieron en años anteriores. Aún se puede ver en las calles griegas a muchas personas que, aunque estudiaron para hacer una cosa, trabajan en otras debido al alto desempleo. Aún hay familias en las calles y aún el salario es demasiado bajo para algunos. Aún a la economía griega le falta terminar de ajustarse, aún su deuda es demasiado grande y todavía los griegos sienten nostalgia ante el recuerdo de lo que fue Grecia antes y todos sus beneficios.